Hola, hola, ¿cómo están a todos nuestros amados y amadas hermanas y hermanos de la iglesia Casa de Adoración Jesucristo el Libertador, allá en Killeen, Texas? Al pastor, profeta del Señor, Eduardo Peraza, a su esposa y a toda su bella familia y a todo ese liderazgo hermoso, un saludo de su servidor, pastor Marvin Aguilar, desde Costa Rica, Centroamérica. Estaremos por allá del 26 al 30 de mayo, si así Dios lo permite, celebrando el Congreso Apostólico y Profético. El sábado a las 2 de la tarde tendremos un seminario de capacitación con un poderoso tema: cómo crear una atmósfera profética en nuestras reuniones en el culto de la iglesia. Y vamos a estar también como campaña evangelística y en el mover profético desde el jueves 26 por la noche, viernes 27 y el cierre el domingo. Así que los espero a todos. Estaré por allá, Dios mediante, con mi amada esposa, la profeta Yenori. Estamos para servirle. Un abrazo a todos. Ha sido porque Él es nuestro Jehová Jireh. Él ha sido quien ha provisto. No importa si es de seda, si es de hilo, si es de poliéster, de lo que sea. Tenemos algo para vestir, tenemos algo para comer, tenemos algo para agradecer a Él. Aleluya. Bendito es el Señor. Damos gloria al Señor. Bendito es el Señor. Y a ti, mujer, te digo que bendito es el fruto de tu vientre. Aleluya. Y las que aún todavía no son mamá también, bendito es el fruto de tu vientre. Porque Dios ha sido bueno. Y seguimos declarando vientre fructífero en el nombre de Jesús. En el reino de Dios no hay estéril, pero tenemos que creerlo. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno. Así que primero vamos a alimentarnos con el pan de vida. Y después vamos a hacerle un pequeño homenaje a mamá, ¿ok? Así que solamente prepara tu corazón, tus labios, tus oídos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y de una vez aprovechamos y le damos la bienvenida a Ana Vázquez, la hija de Miriam. ¡Qué bueno! Bienvenida. ¡Qué bueno que estás aquí! Dios te bendiga mucho. Y Luis Melo.
¿Dónde está Luis? Luis, bienvenido a casa. Sean más que bendecidos y que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón, que ministre a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren recibir? Aleluya, gloria a Dios. Así que sin mucho más y saludando a los que están conectados, los dejo con la palabra. Hasta luego. Gloria a Dios. Felicidades a todas las madres en este día. En Costa Rica lo celebramos en agosto. Pero la palabra dice, honra a tu madre y a tu padre todos los días. Amén. Así que felicidades. Y las que vinieron bien elegantes, bien regias, bien bonitas, ¿no? Un aplauso para ellas. Felicidades. Vamos a invitar que pasen los niños y los jóvenes y los no tan jóvenes. Estamos, y pueden sentarse mientras que nosotros nos ubicamos por acá. También yo creo que ya estamos en vivo, ¿verdad? A través de Facebook. Los saludamos en esta hora. Y quiero agradecer a todos los hermanos que desde el domingo, ¿verdad? Hubo un grupo de hermanos que estuvieron aquí fielmente, 5 de la mañana, 9 de la noche, que estuvieron acá orando, los que estuvieron ayunando, y eso tendrá una respuesta de Dios. ¿Cuánto creen eso? ¿Verdad? Porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho. ¿Cuánto creen eso? Sé que hay movimiento en el campamento, los niños ya pasan, ¿verdad? Pero hay bendición en esta hora. Quiero, bueno, en un Día de la Madre, y aclaro, ¿verdad? Para los que nos ven por primera vez o los que nos visitan por primera vez, que el servicio que nosotros tenemos es un culto a Dios. Hay iglesias que hacen culto a la madre, culto a los padres, culto a los niños, culto a los veteranos, culto a los extranjeros, y así. Pero realmente nosotros tenemos un servicio siempre para adorar a Dios. Y en ese servicio, pues, honramos y bendecimos lo que se esté celebrando a nivel del mundo. Pero hoy el mensaje que le traigo tiene un título, y ese título es Iglesia Alerta. Iglesia Alerta. Posiblemente ya usted lo va a ver ahí en la pantalla para que, en un sticker, un papel, Iglesia Alerta. Estamos en una recta donde los eventos que estamos viviendo y que vemos, o sea, cada día nos anuncian el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un mensaje muy serio, porque mucha gente va a la iglesia, pero no tienen a Cristo. Mucha gente le gusta la fe, le gusta la palabra, le gusta, pero no se han convertido realmente. Así que la iglesia del Señor, nosotros tenemos que, ¿qué? Que prepararnos y estar alerta en oración y ruego por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y los que se han separado del mundo, los que dijeron, ya no quiero el pecado no se enseñorea de mí, yo vivo bajo la voluntad de Dios, someto mi vida a la voluntad de Dios. Y aunque somos una iglesia de restauración, ¿verdad?, donde creemos que Dios perdona el pecado, no se acepta el pecado, porque el pecado lo que hace es que maldice a la persona que peca. Y hay personas que dicen, yo no peco. Bueno, tenemos siempre que examinarnos. Pero en este mensaje que el Señor me daba o me da para compartirlo con ustedes, Iglesia Alerta, me llevó a dos pasajes bíblicos, y en lo primero, antes de ponerlos en la pantalla y antes de verlo, la segunda carta a los tesalonicenses, ya vamos a ver un poquito, quiero hacerle la introducción. El apóstol Pablo está hablando respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que en Israel hay una cantidad de fiestas, y una de esas fiestas es la fiesta de las trompetas. Y vendrá un momento en que la trompeta de Cristo sonará, y los que estamos en Cristo, y entiéndalo iglesia, esto no es los que vienen a la iglesia, los que estamos en Cristo seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y mucha gente se quedará y dice, pero yo iba a la iglesia, pero yo leía la Biblia, pero yo oraba lenguas, echaba fuera demonios, y el Señor dirá, no los conozco, hacedores de maldad. Por eso tenemos que cada uno examinarnos nosotros mismos y ver en qué época, en qué temporada la iglesia está viviendo. No estamos viviendo tiempos fáciles para nosotros, los hijos de Dios, y lo aclaro y lo seguiré recalcando, porque hay gente que piensa
que es hija de Dios, que es hijo de Dios, pero realmente Dios no gobierna su vida, viven en una vida desordenada, viven en rebelión, y esas personas, ¿verdad?, no juzgando, sino trayendo a conciencia, cuando suene la trompeta se quedarán, lamentablemente. Y eso incluye a muchos de mi familia y de su familia. Entonces la iglesia está en alerta, ¿para qué? Para que más personas vengan a los pies de Cristo. Pero el apóstol Pablo nos habla de un hombre de pecado. Y dice que antes de que ese hombre de pecado se manifieste, primero viene la apostasía. Y quiero hablarle un poco de esa apostasía y cómo una iglesia, como nosotros predicamos y creemos, si usted está en Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted está permitiendo ser regenerado por la palabra, entonces usted va de gloria en gloria, de poder en poder, y usted no está bajo juicio, usted está bajo la gloria de Dios. Pero el que no tiene a Cristo está bajo condenación, está bajo juicio, y es necesario que se vuelva a Dios de todo corazón y decir: necesito que mi vida cambie. Yo no sé si ustedes estaban oyendo la alabanza, pero el Señor seguía hablando que el Señor quiere cambiarnos, que el Señor quiere cambiarnos, que el Señor quiere renovarnos, que el Señor quiere cambiarnos. Yo no sé si ustedes están oyendo lo que en el Espíritu pasa. No es una canción, es el Señor hablando en esta mañana. Pero vamos a ir a la palabra. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver solamente, para comenzar, 2 versículos. El versículo 3 y el versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Se pueden poner de pie, después de eso se abrochan el cinturón, porque el Señor nos llevará por la palabra. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. El apóstol Pablo dice: porque no vendrá, ¿quién? Ese hijo de perdición, no vendrá la apostasía antes y después se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre, le invito a que usted ore conmigo en esta mañana. Te damos gracias, te damos gloria y te damos alabanza. Te pedimos que nos hables a través del Espíritu Santo y que en esta mañana, Señor, podamos estar alertas a lo que el Espíritu Santo está hablando, y para que nosotros podamos reconocerte como Señor y Salvador, que podamos extender nuestras redes y poder ser partícipes de la gran cosecha de almas que tú has determinado para los tiempos finales, Señor. Sabemos que vienen tiempos de conversión, tiempos de salvación, y estamos hablando en esta hora en los aires, Señor. Estamos declarando la palabra que Cristo es el Señor. Maranata, Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Dice el apóstol Pablo, porque dice mucha gente, cuando uno comienza a leer la palabra, que muchos estaban hablando que Cristo ya había venido. De hecho, me acuerdo en Puerto Rico había un individuo que decía que ya Cristo había venido y que nosotros estábamos en el milenio y un poco de cosas. La palabra nos dice que nadie te engañe, porque no vendrá, hablando de ese hombre de pecado, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? Renunciar a lo que yo creo. El asunto es que mucha gente cree en todo, pero no cree en Cristo como Señor y Salvador. Y cuando habla del hombre de pecado, podemos hablar de hombres malos, pero la misma historia, las mismas épocas nos han tenido hombres malos. Nerón, Herodes, Calígula, Napoleón, Stalin, Hitler, Saddam Hussein. Y recuerdo ahora que digo Hitler, había un hombre llamado Joseph Mengele, que se conoció como el ángel de la muerte en la Segunda Guerra Mundial, que era un soldado judío, un químico, un doctor, que estaba en contra de los judíos y hizo experimentos con aquellos que le llevaban, y él se obsesionó por estudiar gemelos
Vea la maldad del ser humano en aquel entonces, porque usted dice, ahora hay gente mala, gente que dispara, gente que le pone bomba a los aviones, gente que mata niños, gente que viola niñas. O sea, eso está, pero este hombre, Joseph Mengele, para que no sé si ustedes ya lo sabían o lo han leído, agarraba a aquellos gemelos y les inyectaba sin anestesia, sin nada, en los ojos químicos, para ver si el ADN de aquellos gemelos eran iguales. Le sacaba muela, le sacaba la sangre hasta que se desmayaran. Los metía en temperaturas de agua para ver cuánto soportaban. Dice de los escritos que más de 3,000 gemelos pasaron en los laboratorios de este hombre, de los cuales solamente 200 sobrevivieron, porque eran torturados. Y en un momento la maldad de ese hombre era tanta que dice, vamos a ver cuánto dura un bebé sin poder alimentarse, y tomó una bebé recién nacida y le tapó los senos a su madre con tape para que la bebé no tomara leche. Duró 6 días y la enfermera le dijo a la mamá, si quiere le pongo morfina, porque la niña estaba desesperada y la madre dijo, prefiero que muera, no que tanto sufra. Este hombre, y le llamaban el ángel de la muerte. Cuando Pablo habla del hombre de pecado, no habla de esto era malo, pero lo que viene será más malo. Será más malo. Y nosotros todavía no estamos viviendo ese tiempo. O sea, todavía no estamos viviendo ese tiempo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? El tiempo de la apostasía. Los principios de la apostasía. Y quiero hablarle de 3 espíritus que se mueven fuertemente atacando a los hijos de Dios y tratando de meterse en las iglesias, y que tenemos que saber qué es lo que se está moviendo antes de que este hombre se manifieste. Ese hombre, vamos a ver otro versículo, solamente el versículo 6, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6, y el apóstol Pablo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mire lo que habla el apóstol Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, ¿por qué no se manifiesta ese hombre de pecado, ese hombre anticristo? No el espíritu del anticristo, sino el anticristo. Pablo dice, ustedes saben. No, a veces uno no dice, ni sé, ni sabemos. Pablo, entendido en el espíritu, le escribe a los tesalonicenses, ustedes saben, dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, ese hombre de perdición está siendo detenido. Y la iglesia tiene que saber por qué está siendo detenido. ¿Por qué? Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué significa eso? Solo puede darse a conocer cuando llegue su momento debido. Entonces tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo. Y estamos viviendo en un tiempo donde mucha gente, y yo no pensaba vivir esto, pero me he dado cuenta a través de los últimos años de que hay gente que dice que son cristianos, pero no lo son, porque niegan la eficacia del evangelio con sus obras. No son personas de fruto, no son personas de espíritu, no son personas de arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que Pablo decía? ¿Qué es lo que detiene a ese hombre de pecado? Hay 3 posibilidades de lo que está deteniendo ese hombre de pecado. Y número 1 son los gobiernos tratando de hacer lo correcto. Usted ha visto que hay un gran movimiento llamado el movimiento LGTB, donde quieren meter a los homosexuales a la sociedad y que tenemos que aceptarlo. La Biblia dice que el que practique ese pecado no va al cielo, de la misma manera que el borracho no va al cielo, de la misma manera que el mentiroso no va al cielo, de la misma manera que el fornicario no va al cielo, de la misma manera que el adúltero no va al cielo. Entonces esto no es un mensaje contra la comunidad LGTB, simplemente es un anuncio, porque también hay un montón de gente que es heterosexual, pero viven en concubinato. Estamos viviendo tiempos donde las mentes son cauterizadas. Entonces hay una fuerza oculta que ni está tan oculta en los gobiernos, tratando de que usted y yo aceptemos las cosas que son malas, como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Para que usted diga, no, eso no es pecado. No, pecado es pecado. Por eso el profeta Isaías dice, ay, que ay significa un juicio, una sentencia de los que lo malo llaman bueno y a lo bueno
llaman malo. Nosotros estuvimos orando una semana. Hay gente que dice, ¿para qué orar? Sabiendo que la oración es buena. Ay, ¿para qué ayunar? Eso no. No, ayunamos, oramos, creemos, vigilamos. Entonces, hay gobiernos enemigos de Dios, pero dentro de esos gobiernos hay gente sosteniendo las leyes para que la violencia y la maldad no sea tan mala. Jesús dijo, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. En medio de la maldad, la gente está perdiendo la fe. Nosotros creemos como casa de adoración que somos una iglesia donde se manifiesta lo sobrenatural, que Dios hace milagros todos los días, que Dios nos visita todos los días, que Dios habla proféticamente, que Dios está levantando ministros como llama de fuego en medio de un mundo caído para anunciar las obras de aquel que nos llamó. Lo seguimos anunciando, pero el mundo va de mal en peor. ¿Qué es lo que detiene a ese hombre de perdición? ¿Sabe qué? La iglesia y la evangelización. Esta semana mucha gente, algunos vinieron, otros no, y gloria a Dios porque la palabra dice que si hay dos o más reunidos, ahí está el Señor. Pero esta semana oramos por mucha gente. Esta semana se oró por mucha gente que está en pecado y hay gente que dice, ay, yo siento algo raro. No, es que la oración está haciendo efecto. El Señor le está diciendo, despójate del pecado y vuélvete a Dios de todo corazón. Deja la religiosidad, deja la pasividad, deja el pecado. Pero también la tercera posibilidad por la cual ese hombre, el hombre inicuo, lo dice la palabra, el hombre de pecado no se manifiesta, y es por el poder del Espíritu Santo. Llegará un momento en que ese hombre se manifestará. Ese hombre se va a manifestar. Y aparentemente, según los estudiosos, la iglesia ya no estará. Porque Cristo viene por una iglesia, Él se manifiesta. Pero dice la palabra que Él va a destruir a ese hombre, Jesucristo va a destruir a ese hombre con el soplo de su boca, con el poder del Espíritu Santo. Vea lo que dice segunda Tesalonicenses, versículo 8 y 9. Entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Aleluya. Ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Es por eso que hay mucha gente que le está sirviendo a Satanás y no se da cuenta, porque no reconocen el señorío de Cristo Jesús. Entonces, para que eso suceda, antes de eso, vamos a estar teniendo que pedirle al Señor el discernimiento de espíritus. Y usted dice, yo soy nuevo. Bueno, comienza a aprender. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Iglesia, alerta. Hay una carta de Judas, pero no Judas Iscariote. Judas, en griego, en hebreo es Judá. Es lo mismo, pero nos lo escribe en el Nuevo Testamento en griego. Judas era un nombre muy común en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y Judá significa amigo, el amigo de Dios. Y esta carta de Judas es un solo capítulo que tiene 25 versículos. Y en un versículo vamos a ver los tres espíritus de los cuales están rondando la iglesia y están atacándolo a usted y a mí y la iglesia, y tenemos que estar alerta para poder cortar y reprender todo lo que viene de parte del enemigo. Judas capítulo 1, es el versículo 11, dice ahí el versículo, ay de ellos. Después en su casa puede leer todo el capítulo, recuerde que son solo 25 versículos. Dice, porque han seguido el camino de Caín. Número 2, se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Tres espíritus que vienen a meterse en su oración, que vienen a meterse en su relación con los hermanos, que vienen a afectar su relación con el Padre Eterno. ¿Para qué? Para que usted no vuelva al camino de Cristo Jesús. Prácticamente y de una manera muy descarada estamos viendo como estos
espíritus, y cuando digo espíritu no se imagine que es un demonio, sino que es un estilo de vida la cual ha cauterizado y ha controlado la mente de mucha gente que, siendo niños espirituales, no crecieron en el conocimiento de Cristo Jesús, no tienen el ADN, no lo entienden, no han revelado y andan llevando cantazos por la vida. Se levantan, vuelven a caer, se levantan, vuelven a caer. La palabra dice que mire que el que está firme, que no caiga. La palabra dice que el que Cristo compró, lo tiene en su mano. Entonces, si usted está en la mano del Señor, está bien, ¿no? ¿Cuántos estamos en la mano del Señor? Pero me llama la atención porque hay de ellos, en otra versión dice, pobre gente. Pobre gente. ¿Será que nos habla a nosotros? ¿Será que nos está advirtiendo a nosotros? ¿Será que estamos en algún error espiritual, doctrinal? Para que usted lo medite. Dice, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 espíritus, y cuando le digo espíritu le vuelvo a recalcar, no vaya a pensar que es un demonio. Son potestades que fluyen en los aires, que se mueven en los aires. ¿Y a quién van a atacar? Más fuerte, a todo el carnal, a todo el que no anda en el espíritu, para que no pueda discernir. Cuando uno lee la historia de Balaam, que lo contrata Balac para que maldiga al pueblo de Israel, la mula le habló. Y yo digo, él teniendo una conversación con la mula, con el burro, y era Dios por medio de él. Y él no se dio cuenta, era tanta la ceguera espiritual que tenía que no reaccionaba, hasta que se presenta el ángel de Jehová, se le presenta a Cristo y le dice, ¿qué estás haciendo con tu asna que te ha estado llevando? Y él reacciona. Hay gente que necesita un encuentro con el ángel de Jehová. Hay gente que necesita un encuentro con Cristo, que se le manifieste y le ilumine su vida para que no sean tan testarudos en el caminar de la vida y puedan volverse a Dios, que le ha dado 1, 2, 100, 500 o 1000 oportunidades. 3 espíritus. El primero que nos habla es el de Caín. Caín. Vamos a ver el versículo 9 en el capítulo 4 de Génesis. Vamos a hacer, hoy voy rápido. Usted sabe la historia de Génesis, de Caín y Abel. Dice Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Mentiroso, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Ese espíritu que viene a meterse en la vida de mucha gente diciendo, allá cada uno, no es mi problema. Allá si viene o no viene. Hay gente que le ha hecho daño a otros y después tira la piedra y dice, yo no fui. Sabiendo que Dios le está mirando. El que hace algo mal tiene que rectificar su error. Caín, recordemos para ubicarnos en el pasaje, dice que Caín estaba en el campo y Abel estaba con sus animales. Y Caín le llevó una ofrenda a Dios y Abel también. Pero dice la palabra que Dios no miró con agrado, no solamente la ofrenda, dice que no miró con agrado a Caín. Porque Dios estaba mirando el corazón. No miró con agrado a Caín. Entonces tenemos que decir, ¿cómo Dios me está mirando? ¿Con agrado? En mi corazón, antes de yo venir a cantar y adorar. ¿Está usted peleado con alguien? ¿Está enojado con alguien? Déjame decirte que antes de cantar tienes que mirar tu corazón. Antes de orar y antes de traer tu ofrenda que es a Dios, la palabra dice, si tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda a un lado y arréglate con el adversario. No sea que venga el enemigo. No lo dice la palabra, pero lo hacemos. No, ¿qué hacemos? Ojalá que la iglesia sea bien grande
para sentarme, como dicen, en la ala norte y aquel que se siente en el ala sur. Por eso hay gente que va a iglesias grandes. No hay problema con la iglesia grande, sino que no hay una relación. Pero cuando hay solo una puerta, cuando la iglesia es pequeña, que usted tiene que ver al hermano, y si usted se va y ni siquiera lo saluda porque dice, me tengo que ir rápido, no es lo rápido, usted no tiene que ver el tiempo, tiene que mirar su corazón. Si vine a la iglesia el domingo, ¿por qué no saludar a los hermanos? Por el COVID, y no saluda a otra gente. Dije algo malo, ¿no? Caín no estaba de acuerdo con la actitud del Señor en cuanto a sus ofrendas y lo molestó de dicha actitud. O sea, el que no estaba de acuerdo era Dios. Dice, no miró con agrado. Y Caín se molesta con Dios, pero como Caín no le podía hacer nada a Dios, se lo hizo a Abel y lo mató. Entonces, antes de matarlo, el Señor le dice, ¿por qué estás tan enojado, Caín? ¿No se supone que si traías una buena ofrenda iba a ser bien recibida? Y si no era bien recibida, no tenías que rectificar y decir, Señor, perdón, la ofrenda es para ti. ¿Qué tiene que ver tu hermano? Hay gente que se ha enojado con Dios porque Dios no le ha hecho el milagro. Se ha enojado con Dios porque no ha habido una palabra profética, lo que había una palabra de exhortación. No vuelvo a la iglesia, ahí lo que me hagan es palo no, te estamos dando una advertencia. Porque hay días, y los que vienen siempre, saben que hay momentos gloriosos de profecía, ¿no? Así te dice el Señor, te voy a sanar. Así te dice el Señor, te llevaré de gloria en gloria. Así te dice el Señor. Pero cuando viene la exhortación, no me gusta. ¡Qué mamey! A lo boricua, ¡qué mamey! Así cualquiera. Así cualquiera. No. Decíamos en Costa Rica, si hay para todos, hay patadas. O sea, vamos con el Señor con todo. El Señor le estaba advirtiendo de su comportamiento, porque el comportamiento del corazón que le afectó a Caín y le afecta a usted y me afecta a mí, el comportamiento erróneo delante de Dios y con los hermanos, lo que hace es que le abre puerta al pecado. Entonces usted tiene que saber que hay una puerta que usted tiene que cerrar que se llama la puerta de pecado, porque el pecado nunca le va a llevar a bien. Ay, yo no quería ese culto hoy, no era el Día de las Madres. Sí, felicidades a las madres, se lo dije. Bendiga, Señor, las madres, pero si está en pecado la madre, también que se arrepienta. Amén. Ay, es que era el Día de la Madre. No le importa, madre, si estás en pecado, arrepiéntete. Me tienen que seguir amando, ¿no? El Señor le recordó a Caín que si él controlaba la puerta del pecado, iba a dominar. Pero si no controla la puerta del pecado, el pecado le va a dominar. Entonces dominamos, ¿sabe cuándo uno domina el pecado? Cuando uno dice, ya dominé el pecado, cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios. Tengo una necesidad, la voy a suplir en esto. No, Dios, tu voluntad sea conmigo. Pero cuando no tenemos esa revelación ni esa disciplina, porque hay disciplinas que tenemos que aprender, hay cosas que tenemos que obedecer, pero hay disciplinas. El año pasado comenzamos con un grupo y les decía, tienen que venir antes de las 9, ¿cierto? Y costó. Pero el que aprendió la disciplina siguió viniendo siempre antes de las 9. Pero cuando le dijimos, el grupo se terminó, no importa, ya se perdió la disciplina. No sé si están aquí. O sea, cuando usted ya tiene una costumbre, o sea, yo voy a orar esta semana, ¿por qué? Porque el pastor dijo que hay que orar. No, porque tenemos que orar. El pastor dijo semana de oración y después de eso no decimos, ya no oro. No, vamos a venir temprano, es una disciplina. Vamos a orar, es una disciplina. Vamos a ofrendar, es una disciplina. No porque me dijeron. Entonces, Caín, lleno de soberbia, no cambió la actitud. Dios lo exhorta, no la cambia y le dio lugar al diablo. Y yo quiero decirle esto de una manera fácil para que usted lo pueda captar. Cuando le da lugar al diablo, el diablo le puso 2 semillas.
número uno, y eso nos afecta a todos y tenemos que decir, esa semilla no la quiero. Semilla de envidia regada con orgullo. Uy, el hermano lo pusieron a orar y a mí no. Aquel es el que está ahora a cargo y yo no. ¿Se dan cuenta cómo se mueven esos espiritejos? Entonces, Caín dice que mira a Abel mal porque Dios le exhorta, le dice, Caín, ¿cómo se te va a ocurrir traerme eso? No hubieras traído algo mejor, era Dios con él. Y entonces le entró envidia y le entró orgullo contra su hermano. Yo soy mejor que su hermano, yo lo voy a hacer bien y a mí Dios no me tiene que decir nada. Y lo mató. Espiritualmente, no es que usted vaya a matar a nadie. O sea, físicamente, en el nombre de Jesús no va a matar a nadie, pero espiritualmente posiblemente sí mata a mucha gente. Declarando palabras. Ese no canta como yo, ese no ora como yo, ese no da la clase mejor que yo. No sé si están aquí. Y hay gente que dice, sí es cierto, ¿verdad? El mismo espíritu trabajando porque los demonios se atraen. No estoy diciendo cosas que no son ciertas. Y usted posiblemente las ha escuchado, las ha vivido en el siglo pasado. En esta iglesia y en este siglo no. Por eso, cuando el Señor le pregunta, que usted lo está viendo ahí, y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No sé. O sea, tras de asesino mentiroso. Y viene con a mí qué me importa la vida de mi hermano. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿No se supone que tenemos que orar todos los unos por los otros? ¿No se supone que tenemos que amarnos los unos a los otros? ¿No se supone que tenemos que tolerarnos los unos a los otros? Que hay momentos, que hay hermanos que, como dicen, le sacan la piedra a uno, ¿no? Y que, ay, Dios mío, Señor, pero no es el hermano, es mi corazón. Y el hígado trabajando en lo más y mejor. Fíjese que el Señor le dice, y la respuesta de Caín es esa. ¿Qué es lo correcto? Lo que enseña el apóstol Pablo. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 4, en esta versión de la Biblia, Nueva Biblia, viva. Y Pablo dice, cada uno, o sea, todos los que estamos aquí, cada uno debe de buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Caín no estaba buscando el bien de Abel. Caín estaba enojado y lleno de ira y de soberbia porque su hermano ofrendó mejor que él. Qué increíble. Hay gente que se ofende porque otro compra un carro. Hay otro que se ofende y mire, yo aquí y aquel lo pusieron de gerente en la compañía. El mismo espíritu que se mete, pero no nos damos cuenta. Le decía que eran 3 espíritus. ¿Cuál es el otro? Balaam, un espíritu profético metido de mentira, de engaño, pero en este caso, ese espíritu que es un estilo de vida que trata de controlar a los creyentes, porque hay creyentes y hay cristianos. O sea, el creyente es el que cree, pero cristiano es el que sigue a Cristo. Sí, yo creo, pero no lo obedezco. Entonces solamente cree, pero no obedece. No es discípulo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Esto es una palabra que uno dice, gloria a Dios por lo que el Señor me está hablando hoy. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No todas. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí, en aquella iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam. Es una doctrina, no solo un espíritu. Dice, la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando usted entiende y si ha leído y si no lo ha leído va a tratar de explicarlo, Balaam, ¿verdad? Que era un rey enemigo, para no entrar con todos los detalles de los nombres, un rey enemigo del pueblo de Israel. Balaam era un profeta de Israel, pero por la avaricia del dinero se torció. Y Balaam sabía un principio, que si el pueblo de Dios pecaba, le habría cabida, le habría puerta
a la maldición. Entonces Balac estaba enojado porque todas las batallas de Israel las ganaba Israel. ¿Cuántos son más que vencedores? El enemigo está enojado que seas más que vencedor. El enemigo se va a enojar de que te vaya bien. El enemigo no quiere que te vaya bien y va a buscar la manera más cercana a ti, más conocida a ti y que no te sea extraña para que haga lo contrario a lo que Dios dice. Eso se llama una doctrina, que no es una simple idea suelta. Una doctrina es todo un fundamento, es todo una serie de componentes, de principios bien ordenados y estructurados. Es por eso que la gente que dice, yo solamente voy a la iglesia. Pero el que dice, no, yo tengo un llamado. Yo soy un ministro de Dios, con mucho más razón tiene que estar alerta. Pero esta alerta es para toda la iglesia, porque usted también tiene hijos. Y el día que le toquen un hijo a usted no va a querer. Y el día que su hijo muera sabiendo que se le ha estado advirtiendo que tiene que venir a Cristo y no llega, ¿qué le vamos a hacer? ¿Un novenario para salvarlo? Le vamos a pedir a las ánimas benditas. Vamos a hacer una misa para que el Señor la saque del purgatorio. Si no aceptó a Cristo, se fue sin Cristo. Es el mensaje más claro y esto no es meter miedo, es la verdad. Pero dice que Balaán enseñaba a Balac. O sea, aquel profeta que conocía la palabra de Dios se hizo amigo del enemigo que quería derribar a Israel por dinero. Hay gente que vende la primogenitura por lentejas, por cualquier cosa. No vuelvo a la iglesia porque mi mamá no quiere que yo vaya. Yo no voy a la iglesia porque cada vez que voy a la iglesia mi marido me hace un problema. Recuerdo a mi pastora, que ya partió con el Señor. Ella cuenta, yo estaba seguramente muy pequeño cuando ella se convirtió, pero ella dice que cuando llegó convertida, el esposo le dijo, esa no es la mujer con la que yo me casé. Me hace el favor y se vuelve con sus atuendos, su ropa, su minifalda y todo, o te vas. Y ella se para y le dice, o te conviertes o el que te va a hacer es tú. La pastora Estrella, la mamá del apóstol Rovira. ¿Qué creen? Como dicen en México. ¿Y qué cree? Pues se fue. ¿Quién? Ella, no, él. Terminó a los años convirtiéndose, pero ella no dio el brazo a torcer. Pero ahora no. Es que usted sabe, pastor. Estamos tratando con un grupo de gente tan sensible emocionalmente, pero tan débil espiritualmente, que tenemos que tener cuidado. Esa doctrina de Balaán, las cuales dan una forma de pensar y de creer para que la gente que la oiga, la acepte, la crea y la viva. Y eso se mete a las iglesias. ¿Cómo es eso? Bueno, no se consagre. ¿Para qué ayunar? ¿Para qué orar? Si pecas, Dios también te ama, no te preocupes. Tú una vez aceptaste a Cristo, te vas a ir al cielo. Y esas doctrinas que no son correctas, tenemos que ver qué era lo que enseñaba Balaán, qué es lo que hace ese espíritu. Es toda una enseñanza trazada, tramada para venir a nuestra vida. ¿Para qué? Con la intención de que usted y yo violemos los decretos de Dios. Recuerdo una vez que una persona me decía, en otro país, me decía, tengo varios negocios, trabajo todos los días, diezmo, ofrendo, sirvo en la iglesia y el dinero no me alcanza. Y le digo, ¿cuántos días trabaja? Todos. Y no me alcanza. Le digo, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Por qué? Porque estás violando el principio de Dios. ¿Cómo violando? Yo soy una mujer de Dios. Y ofrendo, y diezmo, y hago, y sirvo. Pero estás violando. Dios dijo, 6 días trabajarás y al 7º descansarás. Pero hay gente que quiere trabajar los 7 días, violando los principios de Dios. Hay principios que no se pueden violar. ¿Cuántos dicen aleluyita?
tengo que ganar más, tengo que ganar más. Podrá trabajar 24 horas los 7 días que no le va a alcanzar, pero el que cumple lo que Dios dice, trabaja 4 y gana más que si fueran 7. ¿Cuánto creyeron eso? Una palabra de fe. Entonces el enemigo quiere de que usted y yo violemos los decretos de Dios, que la justicia divina no sea tan divina, sino una justicia nuestra, y que esos principios de santidad sirvan de tropiezo en mi vida y en la vida de otros, para que los que caigan bajo esos rompimientos de principios vivan en maldición. Ay, pastor, pero yo soy hijo de Dios, ¿será posible que viva maldición? Mira cómo vives. Hay preguntas que, bueno, decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Hay gente que vive bajo maldición y ¿será que tengo algo? Claro, una iniquidad de este tamaño, un poco de maldiciones sobre tu vida y tú das pregunta, ¿será que tengo algo? Lo que tienes que hacer es volverte a Dios y romper todas esas maldiciones. ¿Cómo opera ese espíritu? Para poderlo entender, es un espíritu que se trata de meter en la iglesia a la gente más carnal, a la gente que no quiere obedecer a Dios, a los que andan en el... Ay, ¿será? Y ojalá que digan algo que no me gusta para buscar un aliado. Para buscar un aliado. Entonces, lo primero es no caminar con Dios, caminar a la manera de ellos. No, no hay problema, vamos a pegarnos una borrachera. De todas maneras, la Biblia dice que la gente tomaba vino. Ah, no, pues yo no tengo problema. Mi esposa no se dio cuenta que yo soy adúltero. Tantas cosas. Pero hay gente que promueve eso y que se llaman cristianos. Y usted lo ve. Y no podemos juzgar. Es simplemente ver que hay algo que se está moviendo al día de hoy. ¿Y qué es los que hablan malo? Y una boca que es una cloaca. Es como destapar un inodoro tapado. Ay, qué feo habla, no, eso es lo que tiene su corazón. Ese corazón necesita ser renovado, cambiado y modificado, o que se convierta. ¿Por qué? Porque está jugando con Dios. De la misma boca no proceden bendición y maldición, dice la palabra, es un principio de Dios. ¿Usted sabe por qué hay gente que se muere antes de tiempo? Algunos, no digo todos, algunos, porque Dios los corta. No disciernen el cuerpo, toman la cena del Señor indignamente, viven en pecado, Dios les da una oportunidad, les da otra oportunidad y después se murió. Gloria a Dios, dijo un día Maida cuando... Algunos aman el premio de la maldad, se jactan de lo malo y todo eso se mueve con ese espíritu Balán. O sea, Balán le decía, Balac, necesito que maldiga a Israel, y Dios le dijo, ni se te ocurra. Y él le decía, no puedo maldecir a Israel. Pero él quería seguir. De hecho, Dios en un momento le dice a Balán, el hombre de los ojos abiertos, el que oye los dichos del Altísimo, pero caído. Era un hombre que veía, que entendía, pero no hacía caso. Estaba caído. Y los que sirven ministerialmente con los intereses. Yo he visto personas que sirven en un altar porque necesitan lucirse. Dicen la mujer, ay, hoy llevo un traje para que me vean despampanante. ¿No? Hay hombres que dicen, voy a cantar para que vean que soy yo mejor el que canto. Esas cosas no lo vea usted solamente como dinero, sino como orgullo, algo que le da un valor a la vida. Nosotros tenemos que servir al Señor con temor y temblor, y todo lo que hacemos es para Dios y para gloria de Él y no para exaltación de nadie. Y el día que alguien se exalte tiene que decir, Señor, perdóname. Así que esa doctrina de Balán busca llevar a la iglesia a que acepte o tolere posturas contrarias a los principios del reino. Porque si la iglesia hace lo contrario a lo que Dios dice, escúchelo bien, si la iglesia hace lo contrario a lo que Dios dice, la iglesia se vuelve ineficaz. Y el enemigo quiere que usted no funcione. El enemigo quiere de que usted esté ahí siempre oprimido. No, el Señor quiere que usted viva de gloria en gloria, que usted pueda decir, tenía una prueba y la superé, tenía una enfermedad y el Señor me sanó, me vino una situación a mi vida y vi la gloria de Dios. Estaba en un momento pasando algo muy feo, pero la intervención de Dios me ayudó.
Me empujaron con violencia, dice el Salmo 118, pero el Señor vino a rescatarme. ¿Cuántos saben que hay momentos en nuestra vida que uno dice, Señor, esto estuvo fuerte, esto estuvo violento, pero Dios siempre viene a nuestra ayuda? Amén. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Que es para el Señor. Ahora, le decía el primero, el espíritu de Caín, el espíritu de Balaán, y esto es un poquito más largo, no sabemos si nos va a dar el tiempo, pero si nos da el tiempo lo podemos seguir hablando en la semana, que es el espíritu de Coré. Coré, y nos tenemos que ubicar en el Antiguo Testamento antes de ver, Coré era de la tribu de Leví, y para que usted pueda entender, los que Dios puso al frente fue a Moisés y Aarón, y en un momento, los de la tribu de Coré dijeron, ¿qué se cree ese de Moisés y Aarón? Ni que ellos fueran los únicos santos. También nosotros somos santos. ¿Qué se cree? ¿Que es de otro planeta? ¿Que anda por el espacio? ¿Qué se cree? El espíritu de Coré. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Yo sé que ustedes lo han visto cuando le tiran al pastor. Y usted piensa que yo no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta, ¿no? Que se tiran ahí, que se cree el pastor. Bueno, fue el que Dios escogió. No es que yo me puse. De la misma manera le pasa a Moisés y Aarón. Y entonces se rebelan contra la autoridad. Y no voy a entrar en todo el detalle, pero habían dos hombres, ¿verdad?, que Moisés llamó y ellos se pararon a la puerta y dijeron, no voy, ¿qué se cree este Moisés? Estamos mejor en Egipto, nos trajo por el desierto, no hemos visto la tierra que fluye leche y miel, ¿qué se cree? ¿Qué? ¿Que nosotros no somos sacerdotes también? Y agarraron sus incensarios y que quisieron adorar a Dios a su manera, fuera del orden del gobierno de Dios. Entonces, ese espíritu de Coré, ¿qué representa? Rebelión. Todo lo que se rebela contra la autoridad. Y usted tiene que verlo a nivel de iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, también lo puede ver a nivel del trabajo, pero a nivel de iglesia, Coré representa rebelión. Coré fue un líder desafiante, porque era un líder. O sea, era un hombre llamado, tenía llamado, era de una tribu de Leví y fue desafiante y desafió abiertamente el liderazgo de Moisés y Aarón. ¿Qué? ¿Usted piensa que son los únicos? Yo también. Por lo general, cuando ese espíritu llega, la gente dice que yo no le tapo nada a nadie, no le tengo miedo a nadie para hablar. No tengo pelos en la lengua. Aunque sea el pastor se lo digo, cuidado. No lo digo por mí, lo digo por lo que dice la palabra, ¿no? Ahora, ese espíritu acusa abiertamente, y aquí tengo que decir cosas que no pasan aquí, pero que han pasado en otra iglesia. ¿Y qué se cree el líder de alabanza? ¿Quién la puso? Como son amigos de los pastores. ¿Qué se cree aquel diácono? Ni porque la corbata larga, talento corto, ¿qué se cree? Pero él está ahí. ¿No? Cuando la gente comienza a hablar así en la iglesia, usted tiene que decir, hello, ¿quién te picó? ¿Qué espíritu te tocó? Porque se supone que no sea así. Si usted es entendido de lo que pasa en el mundo espiritual, entonces va a decir, ese espíritu de Coré no puede afectar mi vida. ¿Por qué? Porque Coré acusaba abiertamente de que Moisés y Aarón, ellos mismos se habían proclamado y no reconocía que era Dios que los había escogido. Usted dice, pastor, ¿qué tema para el Día de la Madre? Bueno, alerta iglesia. El espíritu de Coré detesta cuando hablamos de lo apostólico y lo profético. Yo estoy dando unas clases y las doy de otro estado. Y estamos viendo en estos días lo del apóstol y profeta y hay personas que se oponen que hasta que... y se ponen pico a pico en mala crianza, invalidando lo que dice la palabra. Y uno ve en el espíritu, ¿no? Pero ellos van en su propio razonamiento. Y no es fácil, porque resisten lo que Dios ha establecido. Y tenemos que ir por la palabra. Ese espíritu de Coré no le gusta someterse a la autoridad establecida. Yo vengo y me encuentro a Juanito y le digo, Juanito, necesito que se encargue ahora de esto. Y los que están ahí van a decir, pues yo me tengo que someter a él. ¿Por qué? Pero si el pastor lo puso, usted tiene que decir, amén. Pero es que no está capacitado, que esto, que el otro. No, vaya y pregúntele al pastor.
Coré, ese espíritu de Coré, estaba en eso. No le gusta someterse a la autoridad establecida, pero trata de reclutar personas porque Coré, yo creo que lo vamos a ver la próxima semana o tal vez el martes con más detalle en el estudio bíblico, trata de reclutar personas. Dice la palabra que Coré dijo, bueno, tengo 250, pero había una multitud de gente que se opusieron contra Aarón y contra Moisés. ¿Para qué? Para que le den un golpe fuerte al líder. Eso es un espíritu. Entonces, si a alguien en algún momento le ha pasado, Señor, me sacudo de esos espíritus. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque eso es lo que se mueve fuertemente en las iglesias que quieren trabajar lo correcto. Y usted dice, ay, pero yo vine a la iglesia para que Dios hiciera un milagro. Claro, pero si el enemigo logra meterse a la iglesia y que la iglesia no sea eficaz, usted no va a tener ese milagro porque se van a mover otras cosas. Pero si somos una iglesia entendida en lo cual usted dice, queremos que la gloria de Dios se mueva en esta casa, que el Señor plasme su voluntad en cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que tú te mueves conforme tú lo has establecido y honramos, Señor, las cosas que tú has puesto. Entonces todo cambia, hay una atmósfera diferente y la gloria será diferente. El Señor me ha permitido, ¿verdad?, andar en diferentes países e iglesias. Y hay iglesias donde no se puede predicar porque hay una oposición, hay una batalla a lo que se mueve espiritualmente. Y uno dice, yo quisiera hacer más, pero la gente está como anestesiada. No hay adoración, hay influencia, hay división, hay murmuración, se muerden unos con otros. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que la iglesia de Cristo sea una iglesia de amor, sea una iglesia entendida, sea una iglesia avivada, sea una iglesia poderosa en el Espíritu. Dios no cambia, dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, así lo dice la Escritura. Pero, y vamos a ver, yo creo que el martes con más detenimiento, más detalle, de estos espíritus. Y cuando digo espíritus, es la tercera vez que se lo digo, no piense en un demonio, piense en situaciones espirituales que quieren establecerse y que si usted le abre puerta, usted puede ser influenciado. Por eso no importa la posición que tenga, incluyéndome a mí, de primero. Entonces, ¿cuántos tienen que estar orando por el pastor? Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mire que el que está firme, que no caiga. Ahora, ¿qué hizo el Señor con los seguidores de Coré? Yo se lo voy a poner, lo vamos a poner en la Biblia para que usted vea, yo sé que usted lo sabe, pero Dios no juega. Y con Dios no se juega. Números capítulo 16, vamos a ver el versículo 31 y 32. Dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar, ¿quién estaba hablando? Moisés. Y cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Por qué? Porque se estaban oponiendo al que Dios había establecido. Y la tierra se tragó y se llevó las tiendas, se llevó los hijos, se llevó el ganado, se llevó todo, los tragó. Dice, abrió la tierra su boca. Entonces, para que, lo que quiera apuntar una frase, para que la tierra no abra la boca contra su vida, cierra tu boca. Para que la tierra no abra la boca contra tu vida, cierra tu boca. Porque hay gente que habla de más. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Feliz Día de la Madre, ¿no? Aleluya. Sabe que en Números 16 te puede ver todo lo que pasó con Coré, porque después vinieron los otros, como 14,000. Ah, Moisés, nos estás matando la gente por culpa tuya. Ya Coré los había inyectado, ya la serpiente los había picado. Y entonces llegaron a reclamarle y dice que vino una gran mortandad. Y entonces se puso en tierra nuevamente Moisés, comenzó a clamar y vino Aarón, que es tipología de Cristo, el sumo sacerdote, y dice la palabra que él vino con su vara seca.
y se paró en medio de los muertos y en medio de los vivos y comenzó lo que dice la palabra. ¿Se acuerdan lo que cuando vimos el devocional el año pasado? Parado en la brecha. Habrá uno que se pare en la brecha entre la vida y la muerte de su familia y que diga, no me interesa. No, pero alguien que diga, a mí me interesa. Dice que Aarón se paró en medio y cesó la mortandad. Dios desea que te pares en medio de la muerte y de la vida para que pidas por tu familia, para que pidas por tus hijos, para que diga todo eso que está arraigado en lo cual no se puede volver a Dios, se deshace en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia. ¿Y qué sucedió? Vea qué lindo esta parte profética. Después de que Aarón hace esa intervención poderosa, dice el capítulo 17 que la vara de Aarón reverdeció. O sea, el tiempo de esperanza viene después de que ganas una gran batalla. Pero tienes que pararte en la brecha y decir, Señor, por favor, que no se vayan al infierno. Toca su corazón. Y usted comienza a clamar por esa persona y por los que no tienen a Cristo. Señor, tu palabra dice que tú cambias un corazón de piedra en uno de carne. Señor, yo sé que grande es su pecado, pero más grande es tu gracia, más grande es tu misericordia. Y entonces usted, en vez de ser un quejador, uno que pasa quejándose, se vuelve un intercesor. Por mi familia, por toda la iglesia. Porque lo he dicho muchas veces, esta pandemia mucha gente la agarró como pretexto para no volver a la iglesia. Algunos sí, al principio, ¿no? Porque obedecimos. Tienen que cerrar, cerramos. Tienen que hacer distancia, hicimos distancia. Tienen que ponerse mascarilla, nos pusimos mascarilla. Tienen que echarse sanitizer, sanitizer. Hay que verle la temperatura, como ni fuéramos bebés. No, pero vamos a hacerlo, y lo hicimos. Hemos cumplido con lo que el gobierno ha hecho, pero más de uno no quiso ver eso porque le sirvió el pretexto para decir no me congrego. Y esos son los principios de Dios, porque la Biblia dice no dejando de congregarse. Es que me da miedo. La Biblia dice que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿será que no se han convertido? Alguno me está viendo diciendo, no pastor, es que usted no entiende. No, yo entiendo lo que dice la Biblia. Yo entiendo lo que dice la Biblia. Y la Biblia no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La iglesia alerta. La iglesia alerta. Segunda Tesalonicenses, vamos de nuevo, el 2 y el 6, y con esto quiero orar. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al hombre inicuo, al hombre de perdición, al hombre de pecado, al anticristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y antes de que ese hombre se manifieste, estaremos bajo ataque, pero la iglesia de Cristo en victoria. La iglesia de Cristo viviendo una vida poderosa en el Espíritu. Y quiero leer, ¿verdad? Porque usted va a decir, pastor, pero bueno, al final de la carta de Judas, dice en el versículo 17, pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que te decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según los malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Qué no tienen? Al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué es lo que dice la palabra y que no es un asunto personal? Si usted dice, me estaban hablando a mí, ¿quiénes son los que causan divisiones? Cuando dice sensuales, no son sexuales, sino los que se mueven con las pasiones de su corazón. Los sensuales, dice, son los que no tienen el Espíritu. Una persona que ocasiona división, hay que decir, ¿será que nunca se convirtió? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿mi vida realmente fue entregada a Cristo? Porque a la hora de la hora, cuando suene la trompeta, usted se va a dar cuenta.
Tal vez otros no, pero usted se dará cuenta. Y cierro con esto. ¿Se acuerdan el versículo? Instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo no se apartará. Claro, muchos siguieron el camino en el que fue instruido. Camino de pecado, camino de rebelión. ¿Por qué? Porque si el niño realmente fue instruido en Cristo, estará en Cristo, no se va a apartar. No se va a apartar. Y el que nace de nuevo, nace de nuevo. Dios no hace abortos. Ay, es que yo me he convertido 4 veces. No, no, una vez. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar. Y es una palabra, como le dije, feliz día a la madre, iglesia alerta. Tenemos que estar alerta, sabiendo que los tiempos finales serán muy peligrosos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, y nada de eso tenemos que permitir que entre a la iglesia, sino que sea una iglesia en amor, una iglesia de fe, una iglesia victoriosa, una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. Si se mueve el Espíritu Santo, se mueven los dones, y si se mueven los dones, usted puede recibir un milagro en cualquier momento. ¿Cuánto creen eso? Dele un aplauso al Señor fuerte. Si alguien necesita aceptar a Cristo hoy, hago el llamado. Si alguien necesita reconciliarse, hago el llamado. Y no para que mire, ora por mí, no, ahí mismo. Señor, perdóname. Porque cuántas veces tenemos que orar, las veces que sea necesaria, ¿no? Pero llega un momento que dice, bueno, no sé, habrá gente que dice, no, yo me convertí desde niño. Mira tus frutos. Que por cierto mi planta de tomate va creciendo, sembré unos tomates. Yo le decía a la pastora, no miente el Señor. Sembré la semilla y eso va creciendo. Entonces, si el Señor puso una semilla en tu vida y no crece, si no hay fruto, pues posiblemente nunca has tenido la semilla de Dios. Padre,